Padre amado, te damos muchísimas gracias, como ya se ha dicho, por este día. Gracias también por la oportunidad que me concedes de abrir tu palabra, exponerla. Señor, y tu palabra es realmente maravillosa y queremos estar centrados, Señor, en lo que en este día tienes para nuestras vidas. Quita de nuestras mentes todo aquello que pudiera obstaculizar, Señor, el que todo nuestro ser esté dispuesto a meditar, a leer, a escuchar lo que tienes en este día para nuestras vidas. Señor, muchas gracias. Solicito tu ayuda para mí, para que lo que pueda exponer pueda llegar a mis hermanos, Señor, y podamos salir todos bendecidos. Sé que no soy digno, Señor, de abrir tu palabra, de exponerla. Por eso, Señor, te pido ayuda, dirección en todo momento. Gracias, Dios nuestro, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, ya tenéis, ¿verdad?, abierta la palabra de Dios en la epístola de Pablo a los Romanos, y dice así. Vamos a leer también el 1. Dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ahora prestemos atención al versículo que sigue, que es: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Biblia de las Américas, este segundo versículo, lo traduce así: no os adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. A ver si se os puede quedar esta frase que voy a decir, porque este es el tema realmente de la predicación. Los pensamientos controlan la vida de las personas. Repito, los pensamientos controlan la vida de las personas. A veces no le damos importancia a los pensamientos, pero como vamos a ver, hermanos, los pensamientos pueden marcar nuestro estilo de vida. Dice un hermano: ningún pecado es más destructivo para la conciencia que el pecado que se lleva a cabo en el ámbito de la mente. Ningún pecado es más destructivo para la conciencia que el pecado que se lleva a cabo en el ámbito de nuestra mente. Notad que Pablo dice: no os conforméis a este siglo, es decir, a este mundo. Y la palabra mundo tiene varios sentidos en la palabra de Dios. Se refiere al universo, se puede referir a la tierra habitada, se refiere a la humanidad, pero en este caso concreto se refiere a un sistema contaminado por el pecado, un sistema que está siendo gobernado, dirigido por Satanás. Por Satanás. Por eso el Señor dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque este mundo en el que vivimos es un mundo, de acuerdo a la palabra de Dios, cuyo gobernante, cuyo príncipe es Satanás. A veces yo creo que nos olvidamos un poco, ¿no?, de esto. Estamos envueltos en medio de un sistema que a veces lo seguimos, olvidándonos, hermanos, en todo momento, que es un sistema, insisto.
controlado, gobernado, dirigido por Satanás. El Señor Jesucristo le pidió al Padre: Padre, te ruego que no los quites, no los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Esa fue la petición del Señor Jesucristo antes de partir al cielo. Guárdalos, guarda a los míos, a los tuyos, porque están en un lugar donde su mayor enemigo es Satanás, y van a ser atacados por Satanás. La Iglesia es atacada, es el objetivo principal de Satanás en este mundo. Y la mente del cristiano es el mayor objetivo de Satanás. Y va a emplear la misma estrategia que usó en el huerto de Edén, con Adán y con Eva. La mentira, el engaño. Disfrazado, hermanos, presentados como si de un regalo se tratara. Pero es mentiroso, es engañador, es padre de mentira, es el embaucador. Como digo, el objetivo de Satanás es nuestra mente. Por eso Pablo, en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice: pero temo que, así como la serpiente con su astucia mintió a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Ese es el objetivo de Satanás. Que no glorifiquemos a Dios, que no le rindamos honor, gloria, adoración y alabanza. En Juan 8:44 también el Señor Jesucristo, hablando a un grupo de judíos, le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Va a tratar de cazarnos. Va a tratar que no hagamos la voluntad de Dios. Va a tratar que nos desviemos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas, hermanos. Dios nos ha salvado con un propósito: darle la gloria. En Efesios 3 tenemos cómo las tres personas de la Trinidad intervienen en nuestra salvación. El Padre nos elige para su gloria. El Hijo nos redime para su gloria. El Espíritu Santo nos sella para su gloria. Este es el objetivo, hermanos, de nuestra salvación. Dar la gloria a Dios. No hay otro. Pero Satanás va a intentar tenernos ocupados en otras cosas. Esta semana ha sido que yo recuerde la semana o los días que he sentido mayor ataque, mayor presión en mi mente. Mi mente me machacaba con pensamientos continuos. Y más pensamientos, y más, y me machacaba. Y yo me resistía. Pero los pensamientos eran incesantes. Pero nunca ha pasado por mi mente llegar a decir: los pensamientos son incontrolables. Porque si yo pensara eso, estaría diciendo que Dios no tiene poder para obrar en mi vida. Los pensamientos, hermanos, son controlables. Y veremos por qué digo que son controlables. Dice la palabra de Dios: ninguna tentación no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que juntamente con la tentación
os dará la salida para que podáis soportar. Entonces, ¿son controlables? ¿Son incontrolables? Los pensamientos son totalmente controlables, porque contamos con todos los recursos que nosotros, como hijos de Dios, necesitamos para salir victoriosos de las tentaciones. El Señor Jesucristo pasó por tentaciones. En todo momento salió victorioso. ¿Pero cómo? Haciendo mención de la palabra de Dios. Y como veremos, eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando seamos tentados. Así que el trabajo principal de Satanás, hermanos, es engañar. Es hacer que pensemos, miremos y escuchemos cosas que tienen como objetivo turbar nuestra mente hasta el punto de quitar el gozo y la paz. Y cuando Satanás quita el gozo y la paz de nuestro ser, ha obtenido una victoria. Porque en esas condiciones, con la ausencia de gozo y de paz en nuestro corazón, no podemos dar gloria a Dios. Muchas de las batallas del creyente, de los hijos de Dios, hermanos, se llevan a cabo aquí. Y aquí es donde nosotros o ganamos o perdemos la batalla. Se calcula que 10.000 pensamientos diarios son los que pasan por nuestra mente. ¿Los habéis juntado alguna vez? No, vaya hombre. 10.000 pensamientos diarios son los que se calculan que pasan por nuestra mente, hermanos. La pregunta es, de esos 10.000 pensamientos, 10.000, 5.000, 2.000, aunque fueran 3, ¿cuáles aceptamos y permitimos? ¿Qué pensamientos aceptamos y permitimos? Digo esto porque cada pensamiento que aceptemos o permitamos, como decía anteriormente, nos van a llevar a tomar decisiones que van a afectar nuestro estilo de vida. Y hermanos, yo creo que esto lo habéis experimentado. De acuerdo a cuáles sean nuestros pensamientos que permitamos que aniden, va a marcar nuestro estilo de vida. Hay un pequeño comentario de un hermano llamado Warren W. Wiersbe, es un comentario pequeño de Pablo a la epístola precisamente a los filipenses, que dice: si siembras un pensamiento, segarás una acción. Si siembras una acción, segarás un hábito. Si siembras un hábito, segarás un carácter. Si siembras un carácter, segarás un destino. Esta es una realidad. Esta es una realidad. Hay un dicho que dice: somos lo que comemos. ¿Lo habéis oído alguna vez? ¿Qué relación guarda? ¿Qué quiere decir? ¿Que guarda una relación entre lo que comemos y la salud? Pero hay otro pensamiento, ese no es bíblico, pero hay otro pensamiento que es bíblico, que dice: somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. Proverbios 23, 7a. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, en su mente, tal es él. Esto es bíblico. Esto no es un dicho del mundo. Hermanos, es la palabra de Dios
quien nos está diciendo que no somos lo que pensamos que somos, sino lo que pensamos, eso somos. Repito, no somos lo que pensamos que somos, sino lo que pensamos, eso somos, y eso es lo que va a marcar nuestra vida. Quien nos va a decir cómo vivimos. Nuestra vida puede estar marcada, dirigida por el Espíritu Santo, que esa es la voluntad de Dios, o puede estar marcada por los pensamientos. Dice el Señor Jesucristo en Marcos 7, 20, 23, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón, es decir, de la mente de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. La palabra de Dios no puede ser más clara, ¿verdad? La palabra de Dios va dirigida a nuestros corazones. Aunque la palabra de Dios puede ser interpretada de acuerdo a las conveniencias de cada uno, hay quienes justifican el pecado utilizando la palabra de Dios. Terrible. La palabra de Dios es santa, es pura, es verdad. Es inspirada por Dios mismo, por el Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios es clara. Y debemos permitir, hermanos, que llegue a nuestros corazones, a nuestras mentes, para que hagan el efecto que tienen que hacer. Dejadme por un breve tiempo que os recuerde cómo es la mente natural, la mente sin Cristo, o cómo era nuestra mente antes de aceptar al Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:5 que la mente natural, la mente no salvada, que no está salva, en su estado puro, vamos a decir, es carnal. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿A qué se está refiriendo? ¿A quiénes? A los inconversos, a los que no tienen a Cristo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Los de la carne piensan en cómo alimentar la carne, con todo tipo de pecado. ¿Habéis oído palabras del Señor Jesucristo? Adulterios, fornicaciones, orgías, borracheras, mentiras, etcétera, etcétera. Pero los que son del Espíritu, está hablando de los hijos de Dios, tenemos que pensar permanentemente, hermano, en las cosas que son del Espíritu. Recordad que somos ciudadanos del cielo. ¿Dónde está puesta nuestra mente? ¿Dónde está puesto nuestro objetivo? ¿A quién esperamos? ¿De qué estará llena nuestra mente cuando Cristo venga a recoger a los suyos? ¿Tendremos de qué avergonzarnos? Continúa diciendo Pablo, porque el ocuparse de la carne es muerte, muerte física, pero también muerte espiritual. Pero el ocuparse del Espíritu, dice, es vida y paz. Vida y paz. Segundo, la mente natural es enemiga de Dios. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios,
ni tampoco pueden. No pueden aunque quieran. No pueden. La Biblia de las Américas dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. No pueden. Para sujetarse a la ley de Dios, tiene que ser uno que sea realmente hijo de Dios. Y Colosenses 1, 21, 22 dice, y vosotros también, que erais, notad, pasado, en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora, presente, os ha reconciliado en su cuerpo de carne, ¿quién? El Señor Jesucristo. ¿Por medio de qué? De la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Esta es la voluntad de Dios para sus hijos, hermanos, que nuestras mentes estén llenas, como veremos, de la palabra de Dios, que meditemos en la palabra de Dios, que obedezcamos la palabra de Dios. Esa es una mente transformada. Esa es una mente renovada. Antes de aceptar a Cristo, hermanos, nosotros no podíamos sujetarnos a la ley de Dios, pero ahora podemos y debemos. No solo podemos, debemos sujetarnos a la ley de Dios. Como decía antes, los pensamientos, hermanos, tienen que ser apartados. No podemos permitir pensamientos que deshonren a Dios. Una mente natural es una mente que está cegada por Satanás. Segunda a los Corintios 4:4, en los cuales, dice, el Dios de este siglo, de este mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás está interesado, ¿cómo no?, en cegar el entendimiento, en cegar la mente, no solamente de los incrédulos, sino también la nuestra, si es posible, si le fuera posible. Y por último, una mente natural es una mente, hermanos, corrompida. Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Fuerte, pero cierto. Algo corrompido es algo podrido, es algo descompuesto, es algo asqueroso. Y esa es la mente de la persona que no tiene a Cristo, según dice la palabra de Dios. Y esta era nuestra mente, una mente podrida, corrupta. Pero por la misericordia de Dios, esa mente pertenece al pasado. Y ahora tenemos la mente de Cristo. ¿Es así, hermanos? ¿Tenemos la mente de Cristo? ¿Tenemos realmente la mente de Cristo? No pensaremos en su totalidad como Cristo, pero tenemos que pensar como Cristo. ¿Qué mente tenemos, por favor? ¿Cuál es? ¿Qué clase de mente tenemos? Cada uno nos respondemos. Esta es la mente del hombre natural, como digo, el que no es salvo, que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Efesios 2, 1-3 dice, y Él os dio vida a vosotros, a nosotros. ¿Cuándo, Señor? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente, el sistema de este mundo, sistema gobernado, dirigido, preparado, llevado a cabo por Satanás.
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en quienes, en los hijos de desobediencia. Allí estuvimos, en ese terreno, estuvimos ahí nosotros. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Oye, qué clara es la palabra de Dios, y qué directa es, ¿verdad? Y menos mal que es directa, porque entonces podemos saber lo que éramos, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que somos. Eso, como digo, era y pertenece al pasado. Pero gracias a la misericordia de Dios y no a los méritos humanos, nuestra mente ya no es enemiga de Dios. Somos nuevas criaturas en Cristo. Hemos sido regenerados por Dios. Dios ha impartido vida en nosotros. Cuando estábamos muertos espiritualmente, en delitos y pecados. Pero ahora no. Pero ahora ya podemos vivir tranquilos, podemos echar la siesta, nos relajamos, no pasa nada, siendo nuevas criaturas en Cristo. 3 son los enemigos del creyente. ¿Sabéis cuáles son? ¿El mundo? ¿El demonio? La Carmen. La carne. La carne. ¿Cuántas veces culpamos a Satanás y nunca nos acordamos de lo que todavía hay en nosotros, hermanos? Hay una vieja naturaleza. Se lleva a cabo una lucha, como he dicho, en la mente. Está el Espíritu Santo en nosotros. ¿A quién estamos alimentando? ¿A quién alimentamos? Porque según a quién alimentemos, va a ser el que va a tener dominio sobre nuestra mente. No bajemos la guardia, hermanos, no estamos exentos de peligro. La tendencia a pecar todavía existe en nuestras vidas. Y no debemos olvidar lo siguiente, que la mente puede pecar en cualquier momento, en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. Por eso Pablo nos exhorta a renovar nuestro entendimiento, y aquí tenemos la solución a nuestra mente. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto es lo opuesto a ser conformados a este mundo. El mundo trata de colocarnos el molde. No os conforméis a este mundo. El mundo trata de colocarnos el molde, que nos amoldemos al sistema. Pero el Señor nos dice, la palabra de Dios nos dice, transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, de vuestro entendimiento. Hermanos, nosotros debemos pensar de una manera diferente a como piensa el mundo. El mundo piensa en el pecado. Podéis mirarlo por donde lo miréis. La mentira es algo que se ha hecho tan común que es una práctica. ¿Sabíais que la mentira está catalogada como una enfermedad? ¿Lo sabíais? ¿No? Para el mundo la mentira es una enfermedad. ¿Sabéis cómo se llama la enfermedad? Mitomanía. O sea, tú vas al médico ahora y te dice, ¿qué problema tiene? Doctor, creo que tengo una enfermedad. ¿Así cuál es? La mitomanía. La mentira. Vale. ¿Y qué me va usted a recetar?
un analgésico, un antibiótico, un sedante, un antiinflamatorio. Deme algo que solucione mi problema, porque cada vez siento más, Señor, doctor, esta enfermedad. Y ese es nuestro mundo. Y esos son nuestros políticos. Y ese es nuestro gobierno. Y ese es el gobierno de las diferentes comunidades de nuestra sociedad. Al pecado le llaman enfermedad. Y nosotros tenemos que llamar al pecado por lo que es. Pecado. Pecado. Si la mitomanía es una enfermedad, el que tiene esa enfermedad es un mitómano. ¿Cuántos mitómanos hay? No, hermanos, tenemos que transformar por medio de la renovación nuestro entendimiento. Ahora la pregunta es, ¿cuándo comienza la transformación de nuestra mente? La transformación de nuestra mente comienza desde el momento que el Señor nos salva. A partir de ahí empieza la transformación de nuestra mente. Otra pregunta sería, ¿cuánto tiempo dura la transformación? Toda la vida aquí en este mundo, hasta que el Señor venga. De forma permanente, constante, tenemos que renovar nuestra mente. Porque en todo momento somos bombardeados, hermanos. Bien sea por Satanás, por el mundo, por la vieja naturaleza que actúa en nosotros, somos bombardeados y necesitamos renovar nuestra mente. Ahora, ¿cómo se logra la renovación? La renovación se logra de dos maneras. En primer lugar, debemos identificar, reconocer los pensamientos que no son dignos del Señor. Cuando hemos reconocido esos pensamientos, obviamente los desechamos. La mente del creyente, en la mente del creyente entonces ha habido un vacío como consecuencia de desechar pensamientos que no eran dignos del Señor, que no glorificaban al Señor. Ese vacío no puede permanecer sin ser llenado de algo. Y en este caso, hermanos, nuestra mente debe ser alimentada con la palabra de Dios. Y Pablo en la epístola a los Filipenses nos dice cómo debemos actuar, nos da respuesta a cómo debemos alimentar nuestra mente. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, es decir, todo lo recto, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y notad que la palabra pensad está en modo imperativo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? Que es un mandato. Esto no es algo opcional, hermanos. Es un mandamiento de Dios. Aquí no existe lo acepto o no lo acepto. ¿Lo llevo a cabo o no lo llevo a cabo? Es igual, no tiene importancia, sí que la tiene. Porque como digo, es un mandato del Señor. Y cuando desobedecemos un mandato significa que estamos pecando, estamos desobedeciendo. Y si el Señor nos dice, mirad la solución para vuestros pensamientos que no me glorifican, es que los desechéis, llenad la mente con esto que os digo. Y es lo que Pablo le dijo a los filipenses y nos dice a nosotros. O sea, que Pablo quiere que ocupemos nuestras mentes en cosas que glorifiquen a Dios. Y estas son 6 virtudes que tenemos que considerar como cristianos, como hijos de Dios. Si deseamos realmente llevar una vida que glorifique a Dios. No podemos olvidarnos, hermanos, de esta fórmula. Voy a llamarle magistral.
Ahora, ¿qué es lo verdadero, lo auténtico, lo recto? Pues hermanos, es lo opuesto a todo lo que es mentira y a todo lo falso. El Espíritu Santo es quien debe controlar nuestra mente. Ahora, quien tratará de controlarla es el enemigo, como he dicho, con mentiras y engaños. La palabra de Dios, hablando de lo verdadero, la palabra de Dios es la fuente de lo que es verdadero. En su oración sacerdotal, Cristo le dijo al Padre: tu palabra es verdad. Juan 17:17. En el Salmo 19:9, David escribió: los juicios de Jehová son verdad y justos. El autor del Salmo 119 dice, 119, versículo 151, todos tus mandamientos son verdad. Y Dios es el Dios verdadero, es el Dios de verdad. Y ese Dios de verdad es el autor y fue quien inspiró su palabra, que insisto, es verdad. Ahora, pensar en todo lo verdadero, hermanos, como he dicho hace un momento, significa leer, estudiar, meditar, obedecer la palabra de Dios. Esa es la respuesta que tenemos, si queremos tener nuestra mente llena de lo que glorifica a Dios. Me encanta el Salmo 119, versículo 97, que dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación, dice el salmista. Todo el día. ¿Cuántas veces leemos la palabra de Dios al día? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la meditación, al estudio? Si queremos obedecer a Dios, tenemos que conocer al Dios de la palabra. Cuando no conocemos a Dios, vamos a vivir vidas mediocres. Y yo creo que este es un problema de las iglesias en general. No hay conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque hay iglesias, hermanos, a las que se asiste para diversión. La palabra de Dios casi está al margen, está abandonada y no ocupa el lugar de preferencia. Hay pastores que únicamente se pasan el tiempo planificando un programa que tiene que ver con la diversión de los asistentes. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Notad aquí es que el amor que el salmista sentía por la palabra de Dios era su vida. Era su vida. Pero hermanos, la Biblia no solo es verdad, es una fuente de gozo, de felicidad, de paz. ¿Alguien puede recitar de memoria Isaías 23:6? Isaías 23:6. Tú guardarás en completa, ¿cómo que no? No es 23, es 26. 26:3. Pues entonces he puesto 23:6. Bueno, es igual. En este caso es el contenido y no el... Vale, gracias María Jesús. Dice, pero fijaos lo que dice la palabra de Dios. Tú, oh Dios, guardarás en paz. ¿En paz? Completa paz. Completa paz. Completa es que no puede haber más que eso. Ese es el límite máximo. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento
en ti persevera. Persevera. Porque en ti ha confiado. Persevera, persiste, continúa, permanece, perdura. Eso es una promesa maravillosa, hermanos. ¿Queremos sentir la paz de Dios, experimentar la paz de Dios? Aquí tenemos la respuesta. Que nuestros pensamientos perseveren en el Dios que nos ha salvado. No demos opción a nuestra mente a que anide pensamientos que no glorifiquen a Dios. Así que para ser guardados en esta perfecta, completa paz, nuestros pensamientos deben permanecer en el Señor. Y si nuestra mente, hermanos, permanece centrada en nosotros mismos, en nuestros problemas, o hacemos que los problemas de los demás sean nuestros, o en cualquier otra cosa, nunca, nunca, nunca podremos experimentar la perfecta y completa paz de Dios. A veces acarreamos con los problemas de los demás, los hacemos nuestros, cuando nosotros no tendríamos que dar pie a que ninguno de nuestros problemas obstaculizaran, se introdujeran en nuestra mente y pudiéramos experimentar el gozo y la completa paz que Dios nos promete en su palabra. Bien, nos habla también en estas 6 virtudes, ¿verdad?, que encontramos en la epístola a los Filipenses, que podríamos decir son el antídoto a los malos pensamientos, a los pensamientos incorrectos. Nos hablan también de que pensemos en lo honesto. Se refiere a lo que dignifica y merece respeto, lo respetable. Dice, los creyentes no debemos pensar en lo trivial, en lo insignificante, en lo temporal, en lo mundano, en lo vulgar o terrenal, sino más bien en lo celestial. Os recuerdo una vez más que somos ciudadanos del cielo, aunque estamos viviendo en este mundo. Pensar en todo aquello que es digno de admiración, de adoración y de alabanza. Pablo nos dice también que pensemos en lo justo. Hermanos, si hemos recibido la justicia imputada sobre nosotros, tenemos que pensar en asuntos que estén precisamente en armonía, en consonancia con la ley de Dios. ¿Y esto a qué nos llevará esto? Esto nos va a llevar a que realmente seamos luz en medio de este mundo en el que vivimos. Nuestras vidas tienen que alumbrar, hermanos. No podemos pasar desapercibidos allí en donde estemos. El mundo tiene que ver que somos bichos raros. Y cuando nos vean y nos digan, tú eres diferente, pues bendito sea Dios, hay algo en nosotros que nos hace diferentes a lo común de esta sociedad. Y eso es lo que realmente tienen que ver. Pues sí, soy diferente, porque aunque estoy aquí, no soy de este mundo, no soy de los tuyos. Por eso te recomiendo que te arrepientas de tus pecados y aceptes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Lárgate de aquí. O, ¿qué me estás diciendo? Sígueme hablando, como está pasando, compañero de Javi, Joaquín, que cada vez tiene más hambre, está más inquieto. ¿Y cuántas personas hay así? Tenemos que proclamar el Evangelio. Pero, hermanos, a veces el Evangelio puede ser proclamado solamente con el testimonio. No necesita ser hablado. Primero testimonio y después vendrá. Lo puro, hermanos, dice la palabra de Dios que pensemos en lo puro. Puro probablemente se esté refiriendo a la pureza moral. ¿Por qué?
porque en aquellos tiempos tenían el mismo problema que tenemos nosotros ahora. Y es que la gente es atacada con todo lo que tiene que ver con la impureza sexual. Debemos rechazar todo lo carnal, lo mundano, lo impuro, piense en palabras y en hechos. Pablo, la epístola a los Filipenses, a Efesios, capítulo 5, versículos 3 y 4, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanería, es decir, groserías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. También nos dice que debemos pensar en lo amable, se relaciona con todo lo que es agradable, amistoso, aceptable. También dice que expresa aquello que promueve la paz en lugar de los conflictos. Nuestro mundo está en conflicto, nación contra nación, familia con familia, compañeros de trabajo que no se pueden ver, iglesias donde dicen ser hijos de Dios. Y hay hermanos que no pueden verse. ¿Os imagináis? Entrar a un lugar donde tiene que reinar la paz, la concordia, el amor, que no puedan verse entre hermanos. ¿A quién están siguiendo el juego? A Satanás. Ni se saludan a veces. Hermanos, qué triste, qué triste. Y por último dice que pensemos en lo que es de buen nombre, lo que es excelente, positivo, en aquello que es constructivo y no destructivo. Y Pablo concluye, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y todo esto, hermanos, tiene que ver con la relación íntima con el Señor. Si nuestra relación con el Señor es una relación íntima, en esto vamos a pensar, en estas 6 virtudes. Seguro. Seguro. Tenemos que conocer la palabra, tenemos que pedir a Dios entendimiento. Por eso dice el salmista, dame entendimiento, Señor, y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Voy a ir concluyendo, porque finaliza el versículo 2 del capítulo 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para propósito que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que el propósito de la renovación de la mente es comprender la voluntad de Dios, que dice que es buena, agradable y perfecta. ¿Queremos conocer la voluntad de Dios? Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Y concluyo con las palabras del rey Salomón, Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, es decir, tu mente, porque de ella mana la vida. Frase con la que he iniciado. Los pensamientos controlan la vida de la persona, del creyente. Que el Señor nos ayude
a tener pensamientos puros, pensamientos que glorifiquen al Señor.